Sí, ¿cómo estás? Mira, exactamente las 19, 2 minutos, ¿no? Tardamos 2 minutos porque la realidad es que a veces somos tan puntuales acá y los argentinos estamos acostumbrados a los eventos, ¿viste? Cuando normalmente decimos, bueno, espera un ratito. Y acá estamos. Se produjo la tercera charla de este ciclo, Suelos más saludables, manejos sustentables para la nutrición. Lo cumplimos, ¿eh? 3 semanas seguidas, mucha información y hoy de nuevo también, ¿eh? Hoy tenemos media hora, 40 minutos de una charla. Vamos a tener después espacio para preguntas. En las 2 anteriores fue excelente el espacio para preguntas, porque ahí vos, con tu problemática, con un momento como este, ¿no? Tenés que estar justo decidiendo qué es lo que vas a hacer. Bueno, todo este tipo de cosas justamente son las que te sirven. Así que preguntas, tenemos gente conectada. ¿Cuánto hay? 250 más o menos. 250, había más o menos personas conectadas. Hay como 10 provincias, así que bueno, cada problemática que vos tengas viene para acá. Acá justamente lo que vamos a hacer es analizar todas esas preguntas. Por supuesto vamos a poner todas las que podamos, algunas las vamos a consolidar, pero eso me parece que es clave. Segundo punto que te quiero decir es, va a quedar editada esta charla. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor, viste, vos de repente arrancaste, te perdiste la mitad y decís, uy, no, bueno, la vas a tener, va a estar colgada, por supuesto, en el sitio de SKC, está en Agrositio. A mí especialmente, como director periodístico, me encanta tenerlas y ya hay, las 2 primeras ya están subidas, así que las podés encontrar en cualquiera de estos lugares. Te recuerdo que la primera tiene que ver con fertilidad física del suelo y su relación con los rendimientos de trigo. Ahí lo tuvimos al ingeniero Cristian Álvarez, especialista en manejo de suelos y cultivos del INTA General Pico. Una charla que de nuevo la encontrás, la primera. La segunda, que fue el jueves pasado, promotores de crecimiento, aporte de los microorganismos a la fertilidad del suelo y los cultivos, con un gran amigo de la casa, el ingeniero Luis Ventimiglia, especialista en nutrición biológica. En cada una de estas, acuérdate también que además de la charla, están las preguntas de los otros productores y técnicos, ¿no? Respecto a esto, intercambio de dudas y todo. Bien, dicho esto, voy a presentarlo al dueño de casa, Nicolás Ruillet, que es gerente de marketing y de desarrollo de SKC, que con él justamente damos por la apertura de este tercer ciclo y además con él justamente nos ocupamos de la parte después de preguntas y respuestas. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Encantado de estar de vuelta acá. Muy buena repercusión. Sí. No, te iba a decir que muy buena repercusión de las 2 anteriores. No quiero recordárselo a la audiencia, me encanta porque es una manera de decirle, mira, si no estuviste, no te lo pierdas porque tenemos toda esta información y esta información se encadena y fluye, porque esto fue lo que ustedes diseñaron justamente para que fluya, ¿no? Desde la primera con suelo a promotores de crecimiento y en esta fertilidad química. Sí, totalmente. La verdad que muy buenas repercusiones hemos tenido. El objetivo de esto fue dar un enfoque más bien integrador a lo que nosotros estamos trabajando desde SKC y poder aportar no solo soluciones en lo que es insumos, sino también aportar procesos para la mejora de los sistemas productivos del país. Perfecto. Bueno, Nico, lo vamos a presentar, lo hacemos entrar en el auditorio al ingeniero Hernán Sainz Rosas, que es especialista en fertilidad de suelos y cultivos. Él está en el INTA Balcarce. Así que toda la gente que está en el sur y toda la gente que quiera justamente desde otras zonas, ¿no? Hacerle llegar preguntas a él, ¿no? Si hay un equipo justamente que ha trabajado muchísimo en esto, es la gente del INTA Balcarce. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Hernán? Un gusto tenerte. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Gracias a SKC por la convocatoria, por permitirme compartir un poco el trabajo que se ha hecho del grupo de fertilidad de Balcarce, tratando de aportar algunas soluciones al medio. Impecable. Bueno, les vuelvo a recordar, la charla de Hernán Sainz Rosas es fertilidad química, situación de los suelos pampeanos y estrategias de fertilidad, microgranulados y plan de nutrición. Me encanta en esto, Hernán, porque está muy bueno, porque habíamos tratado en el primer capítulo fertilidad física, ¿no? A vos te toca fertilidad química, haciendo un análisis justamente de los suelos, qué es lo que está pasando, y me encanta esto, ¿no? Una estrategia de fertilidad y también un plan de nutrición, ¿no? Porque en una campaña tan desafiante como ¿no? Con todos los temas globales, conflictos, provisión de fertilizantes, aumento del nitrógeno, aparentemente por lo menos el fósforo está un poco más estable, sin duda tener un buen plan de nutrición es clave. Así que, Hernán, vos tenés más o menos 35 minutos de 40 minutos de charla.
Bien, perfecto, bien. Impecable. Empiezo a compartir pantalla. Sí, señor. Acá el señor Muy bien, director. ¿Estamos listos, señor director? Ah, todavía no la compartiste. ahí va. Ahí está. Ahí me parece que va entrando. Perfecto. Ahora la ampliamos. Ya está. Excelente. Se larga, Hernán. Eh, Vamos con todo. Suerte. mu- Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo. Buenas tardes a todos. Buenas noches. La verdad que, como decía, un placer poder compartir algunas de las cosas que se han hecho del grupo de fertilidad de suelos de INTA Balcarce. Bueno, el título lo dijo Ricardo recién, no lo voy a repetir. Brevemente, un estado de situación de los suelos pampeanos para entrar, digamos, para poner en marco la charla. Lo que seguramente habrán visto en muchas charlas son los famosos mapas que hemos hecho con la gente de Fertilizar, en convenio con la gente de Fertilizar, muestreos que hicimos en la región pampeana, donde tratamos de ver, por ejemplo, qué pasó con la materia orgánica desde que los suelos entraron en agricultura. A la izquierda de la pantalla ustedes tienen los suelos en condición prístina, digamos, donde, como pueden fijarse en zona norte, los contenidos de materia orgánica variaban de 4 a 5%, y hoy, 60, 70 años después, estamos casi en la mitad, ¿no? En la mayor parte en 2, 3%, todo lo que es sur de Santa Fe, este, o norte de Buenos Aires, y esto obviamente, y fíjense también lo que pasó en el sudeste, más de 6%, en Balcarce eran comunes suelos sin laborear, sin agricultura, digamos, con más de 8% de materia orgánica, y hoy estamos en 4 a 5% de materia orgánica. Y esto es clave porque la materia orgánica es un indicador por excelencia de la salud del suelo. O sea, con la capacidad del suelo de producir servicios ecosistémicos. Y por lo tanto su caída compromete el estado de salud de los suelos, y además de generar problemas con los nutrientes, nos está generando problemas relacionados con la erosión tanto hídrica como eólica. Otro nutriente clave para la producción argentina, que es el fósforo, también fíjense lo que pasó, los mayores contenidos estaban al noroeste, oeste de la región pampeana, suelos con más de 25 partes por millón, y al sudeste, por la menor cantidad de fósforo en el material original, era mucho más bajo, pero fíjense que hoy, en toda la región pampeana, este es un mapa del 2018, es muy grande el área naranja, que es el área entre 10 a 15 partes por millón, que compromete el rendimiento de la mayoría de los cultivos. Tenemos, es decir, en promedio, caída del 62% del contenido o de la concentración de fósforo medido por el extractante Bray. Eso nos está indicando que los balances de nutrientes son muy negativos, es decir, que exportamos más fósforo de lo que ingresa al suelo. Lo mismo está pasando con el otro micronutriente, que es el principal, digamos, el que más está limitando la producción en este momento, que es el zinc. Fíjense, los suelos en condición prístina tenían más de 1,6, bueno, teníamos suelo de 2, 3, 4 partes por millón de zinc extractable con DTPA en los primeros 20 centímetros, y fíjense lo que ha pasado 50, 60 años después. Estamos en esta zona que es naranja, que es entre 0,4 y 0,8, o sea que ya estamos muy comprometidos entre la parte naranja, digamos, y la amarilla, que es entre 0,8 y 1,2. Podemos decir que tenemos toda esta superficie, la amarilla y la naranja, donde habría alta probabilidad de respuesta al agregado de zinc. Obviamente que esto es un muestreo regional, obviamente que la caracterización de la disponibilidad de nutrientes se tiene que hacer en el lote, pero marcan tendencias regionales muy fuertes. En promedio se ha calculado una caída del 83%. En cuanto al boro, el otro micronutriente después del zinc, también con mayor importancia, fíjense que también en condición prístina estábamos entre 1 y 2 partes por millón, y en el sur, sudeste, más de 2 a 6 partes por millón, y hoy tenemos una gran parte de los suelos de la región pampeana con contenido entre 0,5 y 1, que ya comienzan a ser limitantes para algunos cultivos. Sobre todo, los mayores problemas se estarían viendo al norte de la región, centro-norte de la región. Caídas promedios del 44%. Entonces, esto obviamente incide en el rendimiento que se puede obtener
a nivel de lote. Como sabemos, el rendimiento potencial está definido por la reacción, temperatura, genotipo, fecha de siembra. El rendimiento potencial siempre se determina, digamos, sin limitaciones de agua, nutriente, adecuado control de maleza, enfermedades, etc. Y el rendimiento potencial en secano es el limitado, digamos, solamente por agua. O sea, acá el rendimiento en secano, lo único que lo limita es el agua. Y después tenemos el rendimiento obtenido por el productor, que fíjense que está por debajo del rendimiento potencial en secano. Esta brecha puede ser explicada por muchos factores, nutrientes, plagas, malezas, pero sin duda que la nutrición está jugando un papel importante. Desde la experimental de Balcarce se hizo una estimación de las brechas de rendimiento para distintas regiones del país, y como ustedes pueden ver acá, en promedio, hoy en soja tenemos un 18% de brecha, o sea, respecto un 18% menos de lo que se podría obtener en secano, si no limitara ningún otro factor, excepto el agua. En trigo es del 32% y en maíz es del 31%. Si una estimación que hemos hecho que el 50% de esa brecha se puede deber a una subnutrición, y si ponemos un ejemplo para maíz, si se sembraran alrededor de 6 millones de hectáreas, podríamos cosechar, si bajamos ese 50% por una mejor nutrición, 4.200.000 toneladas más de grano. Fíjense el gran impacto que tendría, pero no solo eso, sino que volverían al suelo más de 6 millones de toneladas de carbono, lo cual es importante porque, como vimos, esto por lo menos ayudaría a que los niveles actuales de materia orgánica se mantuvieran. Pero para un manejo racional, digamos, de la fertilización, tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones muy importantes. Primero es el muestreo del suelo. Tiene que ser de elevada calidad, por ambiente, si el ambiente lo amerita, si tenemos diferencia. Obviamente que los análisis del suelo tienen que ser realizados en laboratorios con prestigio. Y la otra pata es la interpretación, muy importante, porque el análisis de suelo per se no nos dice nada si no ponemos ese valor en el contexto de nuestro sistema productivo. El muestreo de suelos, bueno, como les decía, tenemos que muestrear áreas separadas, si existieran, o con distintos manejos. Tenemos que sacar un número suficiente de submuestra de cada área. Digamos, esto es un problema, porque en general, digamos que se muestrea poco, un 30 o 40% de la superficie sembrada, y a veces se hace mal. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con el muestreo, porque si arrancamos mal con el muestreo, todo lo que hagamos después no va a servir para nada, digamos. Y obviamente tenemos que elegir el momento adecuado y la profundidad del muestreo adecuada según el nutriente. En cuanto a cómo muestreamos, tenemos básicamente un criterio que es lo que comúnmente se hace, que es delimitar zonas de diferente productividad. Bueno, eso lo podemos hacer definiendo o, digamos, superponiendo diferentes capas de información, como cartas topográficas, altimetría, sensores remotos, mapas de rendimiento, imágenes de NDVI, etc. Y muestrear dentro de cada ambiente con un adecuado número de submuestras. Fíjense, este es un lote de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, donde toda la parte que ustedes ven acá en verde son las áreas más productivas del lote, en las cuales el maíz rinde arriba de 9 toneladas, y las partes amarillas son las partes menos productivas, las lomas más arenosas, donde los rendimientos son muy bajos. Y fíjense qué pasa con el fósforo Gray. Todos estos puntos rojos amarillos son bajos niveles de fósforo que están en las zonas más productivas, y esto porque obviamente históricamente se han aplicado dosis fijas, digamos, a nivel de lote. Y justamente como tenemos menos producción en las partes más altas del relieve, obviamente con menor extracción los niveles de fósforo son más altos. Pero hay veces que este patrón no es fácil de encontrar. Esto es un muestreo en grilla, esto es una muestra por hectárea. Fíjense, estos son datos recientes de un muestreo que hicimos acá en el partido de Lobería, un lote quebrado.
con dos unidades cartográficas, Napaluf 1 y Balcarce 18, todo por afuera, y también los puntos rojos son los niveles más bajos de fósforo, los verdes los más altos, más de 40 partes por millón. Fíjense que no está relacionado con la unidad cartográfica. O sea que si nosotros definiéramos el muestreo por unidad cartográfica, evidentemente le estaríamos errando porque en cada unidad aparentemente homogénea podemos tener variación. Esto, bueno, hicimos un muestreo en grilla y ustedes lo que ven acá son distintas partes del lote con distintos niveles de fósforo Bray. Se interpolaron los valores y acá tenemos, bueno, en general suelos con bajo fósforo Bray, con contenidos medios y con contenidos altos a muy altos. Entonces a esto lo que se va a hacer posteriormente es superponerle los mapas de rendimiento por ambiente y en base a los niveles iniciales y a los niveles estimados de producción, calcular la dosis para cada uno de los ambientes. Eso es un manejo que se puede hacer. El muestreo en grilla es aconsejable cuando nos pasa esto, y yo diría que en general lo tenemos, si podemos hacerlo, aunque sea una vez, para saber cómo es la variabilidad de nutrientes dentro del lote. Si nos pasa como en el ejemplo anterior, que el ambiente, digamos, en general no tenemos variación dentro del ambiente, dentro de cada ambiente, hacemos un muestreo dirigido, pero si no, evidentemente vamos a tener que ir a un muestreo en grilla, pero también igualmente no es necesario hacer este muestreo todos los años, sino podemos ir controlando cada 3 o 4 o 5 años, digamos, una vez que sabemos los niveles de exportación y de aplicación para cada zona y los niveles de rendimiento. Pero a lo que quiero llamar la atención con esto es que a veces ambientes que nos parecen homogéneos realmente no lo son. Bueno, ahora vamos a tocar los 4 nutrientes. El nitrógeno, obviamente, como ustedes saben, es el nutriente por excelencia más importante. Justamente su déficit en ozono está muy relacionado a la caída en las fracciones lábiles de la materia orgánica. Y es donde más cuidado tenemos que poner en su manejo porque su pérdida, por ejemplo, del suelo tiene implicancias ambientales. ¿Cómo debemos manejar el nitrógeno? Lo más importante es ajustar dosis según requerimientos de cultivo y oferta del suelo, lograr una alta sincronía, donde el ambiente lo permita, entre oferta y demanda, y la fuente, sobre todo para cultivos invernales, es lo menos importante. No hay diferencia en usar distintas fuentes, porque para cultivos de invierno como el trigo o la cebada. Por lo menos es lo que hemos visto acá a nivel del sur de Buenos Aires. ¿Qué pasa si no dosificamos bien? Si no ajustamos bien la dosis, bueno, fíjense, estos son distintas dosis de N aplicadas al macollaje, y se estimó la eficiencia de recuperación, o sea, cuánto de lo que aplicamos absorbió la planta, y obviamente en la medida que aumenta la dosis, las pérdidas de nutrientes del sistema se incrementan. Cada vez el cultivo absorbe una proporción menor de lo que aplicamos, y esto, como les decía, tiene problemas ambientales y económicos, porque si no aplicamos lo necesario, evidentemente hoy en el contexto actual encima vamos a estar perdiendo dinero. Bueno, como ustedes saben, las dos fuentes principales de nitrógeno para el cultivo es lo que está disponible al momento de la siembra, el nitrato, el amonio, lo que aporta el suelo por mineralización de la materia orgánica. También puede haber inmovilización cuando incorporamos un residuo con alta relación carbono-nitrógeno, y obviamente la otra fuente es los fertilizantes, la fertilización. ¿Cómo determinamos la dosis? Bueno, lo más usado es el balance de nitrógeno, en el cual nosotros calculamos los requerimientos para un determinado rendimiento objetivo. Esto lo puse en rojo porque en general es la parte del balance más difícil de estimar, obviamente restando a los requerimientos, y el nivel de nitrato inicial, que si hacemos un muestreo adecuado, como les dije recién, es más fácil de estimar, de medirlo. Acá también hay muchos problemas, porque en general los productores o son muy conservadores con el rendimiento objetivo, o a veces exageran. Entonces, esto también es un término del balance que mete mucho ruido. Hay que tratar de usar todas las herramientas que tenemos a mano para determinar para cada sector del lote qué rendimiento podemos tener.
¿Cómo calculamos los requerimientos de cultivo? Bueno, como ustedes pueden ver acá, esto es rendimiento en función del nitrógeno absorbido por el trigo, para distintos ambientes muy productivos de Holanda y de Balcarce. Y fíjense que a donde corta esta recta, digamos, el requerimiento es el mismo, el requerimiento es este que ustedes tienen acá abajo. Para esta zona estamos en 25 kilos de nitrógeno por tonelada, o sea, lo que necesitaría absorber la planta para producir una tonelada de trigo. Y si nosotros queremos más proteína en grano, fíjense que ya ese requerimiento aumenta a 30 kilos por tonelada. Esto es lo que tiene que absorber la planta, no lo que tiene que tener el suelo. En el suelo va a tener que tener, obviamente, mucho más. Obviamente, ¿qué pasa cuando estimamos mal los requerimientos? Bueno, perdemos rendimiento. Fíjense que para 20 kilos, un requerimiento, si estimáramos un requerimiento de 20 kilos, perderíamos rendimiento y además el trigo tendría una muy baja proteína. Con 20 kilos en esta curva, digamos, estamos alrededor del 8% de proteína y también perdiendo rendimiento. En 25 kilos estamos en el máximo rendimiento, pero no llegamos al 11% de proteína, o sea, acá nos castigan por proteína, y para llegar a un 11% de proteína tenemos que pasar de 25 a 28 kilos por tonelada. O sea que es muy importante tener en claro esos conceptos, que los requerimientos aumentan no con el nivel de rendimiento, sino con la proteína objetivo. Y si ponemos requerimientos muy bajos, vamos a perder rendimiento y vamos a perder calidad. Si nosotros asumimos que un 60% en la eficiencia global de absorción del nitrógeno del sistema es de un 60%, en el suelo, para esos niveles de requerimiento de 25 a 28, vamos a tener que tener de 42 a 47 kilos de nitrógeno por tonelada. Esto sería, digamos, la oferta que tendríamos que tener en el suelo de este nutriente. Bueno, ¿qué método diagnóstico tenemos basado en el análisis del suelo? El nitrato a la siembra, que durante mucho tiempo en el sur y a nivel de región pampeana se usó como herramienta. Como ustedes pueden ver acá, no es una herramienta que nos permite, no se relaciona bien con los rendimientos. Estos son rendimientos de trigo, de cultivo sin fertilizar, o sea, rendimiento de los testigos, con el nitrato a la siembra hasta los 60. Fíjense que solamente explica un 24% de la variabilidad en rendimiento, y eso ustedes pueden ver que para una misma disponibilidad de nitratos tenemos trigos que fueron de 4.000 a casi 7.000 kilos. O sea que esos modelos de 150, 180, 200 menos X, que por ahí muchos usan, en general no funcionan bien. Pero cuando al nitrato a la siembra le agregábamos un indicador de potencial de mineralización, como es el nitrógeno anaeróbico, o NAN, como muchos los conocen, estos están mezclados datos de trigo y cebada. Fíjense cómo pasamos de explicar el 24% de la variación de esos rendimientos del testigo a casi un 60%. O sea que evidentemente la mineralización juega un rol importante en la nutrición de los cultivos de invierno. Esos modelos que yo les mostré, nosotros los desarrollamos para el sur de Buenos Aires, pero no podemos aplicarlo en todas las zonas. Entonces lo que hicimos fue calcular la mineralización. Teníamos ensayos en toda la región pampeana de trigo y de maíz. ¿Cuánto se mineraliza, digamos, por NAM, por cada parte por millón de NAM? Perdón. Y como ustedes pueden ver acá puse diferentes valores de NAM y diferentes valores de precipitación. Y esto es lo que aportaría el suelo por mineralización, y este coeficiente que ustedes ven acá son el nitrógeno mineralizado, kilo de N mineralizado por cada parte por millón. Como ustedes pueden ver, si hacemos esto va a variar con la humedad, porque la humedad es importante para la mineralización, pero podemos, valores promedio de 2 a 2 y pico, digamos, multiplicando el NAM por eso, podemos estimar lo que va a ofertar el suelo por mineralización. Y eso se hizo a partir de este modelo que se ajustó para toda la región pampeana, desde Balcarce, y obviamente hay que asumir una temperatura media para el trigo. En este caso yo asumí 12 grados, y acá jugaron un rol clave, fíjense, las precipitaciones y obviamente el NAM. Una aclaración importante es que toda esta estimación de mineralización eran todo cultivo de trigo de maíz con antecesor soja. No pasa lo mismo cuando cambian los antecesores, cuando tenemos un cultivo de cobertura, por ejemplo, como antecesor como vicia para el maíz,
o cuando tenemos un cultivo con alta proporción de residuos y alta relación carbono-nitrógeno. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico porque podemos meter la pata de manera importante. Bueno, entonces, ejemplos de un cálculo de dosis usando el balance de nitrógeno. El rendimiento potencial del secano para el sudeste es de casi 7 toneladas. Puso como ejemplo un NAM de 45, precipitaciones de 350 milímetros durante el ciclo, nitrato a la siembra de 50 kilos por hectárea, un valor normal para la zona, y un requerimiento de 28 kilos por tonelada. Asumir eficiencias de mineralización, y eso me da que para ese nivel de rendimiento yo tendría que estar aplicando casi 200 kilos de N, ¿tá? Más de 400 kilos de urea. O sea que, evidentemente, este es un suelo muy degradado, en el cual le tenemos que aportar mucho nitrógeno para llegar a ese rendimiento. Y, lo decía, si tenemos antecesor maíz, esa dosis la tenemos que subir entre 40 y 60 kilos más, y si tenemos trigo cebada, como antecesor de trigo, entre 20 a 30 kilos. Estimé la relación de precio a los precios actuales de hoy del trigo y la urea, precisamos 11 kilos para pagar un kilo de nitrógeno aproximadamente, y acá les puse un ejemplo, este es el mismo ejemplo que o sea, usé el mismo valor de NAM y de nitrato para estimar el rendimiento del testigo con el modelo anterior, el rendimiento máximo, esta es la respuesta, y fíjense cómo en esa condición, aún aplicando 177 kilos de N, 194, perdón, estamos con valores de eficiencia de uso del nitrógeno por arriba de la relación de precios, o sea, estamos ganando plata con la fertilización, pero si no hacemos un buen diagnóstico y nuestro suelo tuviera un mayor potencial de mineralización o más nitrato a la siembra, claramente estamos perdiendo plata, porque el rendimiento del cultivo sin fertilizar va a ser mayor y la respuesta va a ser más baja. O sea que recalcar la importancia de un adecuado diagnóstico de nitrógeno. En cuanto al manejo del nitrógeno, esta es la curva de acumulación. Como ven, la acumulación inicial de nitrógeno en trigo es muy baja. A fin de macollaje, principio de canezón, la planta no acumula más, por lo menos lo que hemos medido en el sur, de 100 kilos de nitrógeno. Entonces, lo que tenemos que hacer, mientras el ambiente lo permita, es no apurarnos a aplicar el nitrógeno temprano. Tenemos que aplicar lo suficiente para llegar aproximadamente a 100, entre 80 y 100 kilos en encañazón, pero no aplicar más nitrógeno temprano, porque en ambiente donde hay excesos hídricos, en este periodo, podemos estar expuestos a importantes pérdidas. Y esto en el sudeste se puede hacer porque después de un nudo, este es un grafiquito de frecuencia de precipitaciones acumuladas, hay casi un 80% de probabilidad de que ocurran lluvias superiores a 20 milímetros, que pueden incorporar y que la planta pueda absorber ese nitrógeno. Este manejo obviamente no se puede hacer en todas las zonas de la región pampeana. Y las aplicaciones fraccionadas nos permiten una mayor eficiencia, ¿tá? Fíjense acá, por ejemplo, estos ensayos de trigo hechos en Miramar, trigo fertilizado directamente en un nudo, o sea, sin nada de nitrógeno hasta un nudo, 100 kilos de N en un nudo, y fíjense 100 kilos de N a la siembra, cómo tenemos mayor rendimiento y mayor contenido de proteína. ¿Qué pasó cuando aplicamos 50 kilos a la siembra y 80 kilos en un nudo, comparado con 150 kilos? O sea, acá estamos en 130 kilos y acá estamos en 150 kilos, o sea, 20 kilos más aplicado a la siembra. Fíjense que el rendimiento fue estuvo un poquito por debajo, no fue significativo, pero tuvimos más proteína. O sea que eso nos está diciendo que hay una mayor recuperación, una mayor eficiencia de uso del nutriente cuando fraccionamos la aplicación. Y también nos podemos ir hasta aplicaciones de una parte del nitrógeno en hoja bandera. Estos son ensayos también que hicimos. Fíjense, esto sería una dosis de 90 kilos a mediado de macollaje y repartiendo 60 a mediado de macollaje más 30 en hoja bandera. Fíjense la diferencia en rendimiento. O aplicar 120 en macollaje y 60 y 60, 60 macollaje y 60 hoja bandera. También más rendimiento, y esto trae como consecuencia una mayor eficiencia de uso de nitrógeno. O sea, para la misma dosis,
Acá estamos en 14 kilos de grano por kilo de N y acá estamos en 17 kilos de grano por kilo de N. Y encima, como le muestra ahí abajo, aumentando la proteína en grano. Entonces, hay una amplia ventana de aplicación, por lo menos acá en el sur de Buenos Aires, para poder corregir cuando aplicamos dosis subóptimas de nitrógeno al comienzo o cuando el cultivo, digamos, el potencial de rendimiento del cultivo, cuando es bueno. Cuando va mejorando el potencial de rendimiento, va mejorando la campaña, digamos, en cuestión, en cuanto a lo climático. Y bueno, tenemos distintos índices de vegetación, el más conocido es el clorofilómetro para chequear el cultivo en postemergencia. Nosotros siempre recomendamos dejar una franja con suficiencia de nitrógeno para monitorear el cultivo. Y si estamos, y luego medimos en el lote y en la franja, hacemos el cociente entre el valor del lote y el valor de la franja, y si estamos por debajo de 0,95, existe una alta probabilidad de respuesta. Estas mediciones hechas en un nudo, comienzo en Gañazón, una alta probabilidad de respuesta a la fertilización. Y esto es lo que se ve acá, esto es respuesta a nitrógeno en kilos por hectárea, en función del índice de suficiencia, y fíjense que cuando estamos por debajo de ese valor, cómo se incrementa fuertemente la respuesta al agregado de nitrógeno. O sea que, sí o sí, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que monitorear el cultivo. No podemos aplicar a la siembra y olvidarnos del cultivo, porque con esto quitamos incertidumbre. El fósforo, otro nutriente muy importante para el trigo. Básicamente ustedes saben que tenemos dos filosofías, digamos, suficiencia, en las cuales intentamos maximizar la rentabilidad. Se fertiliza solo cuando el umbral de fósforo es menor al determinado para un cultivo en particular. Hay que conocer bien las respuestas del cultivo ante dosis de fósforo y demanda una alta exactitud en el muestreo. Y en general esto se hace para suelos muy fijadores, o sea, nos fijamos en el cultivo en suelos fijadores porque lo que pongamos en exceso del suelo el fósforo después no va a quedar disponible, o en caso de arrendamiento, donde en general se trabaja con bajas dosis de fertilización. Y obviamente que esto lleva a balances negativos de fósforo en el suelo. Y el concepto, la filosofía de reconstrucción y mantenimiento, que lo que propone, digamos, es, si estamos por debajo de los umbrales, no solo reponer lo que se lleva el grano, sino que ir aumentando gradualmente el nivel de fósforo en el suelo, agregando un extra de fósforo, en planes de reconstrucción que pueden variar de 4 a 8 años. Y lo que se pretende es llegar a un nivel de fósforo en el suelo que es una zona de confort, digamos, para la mayoría de los cultivos. Que en este caso, para la región pampeana, estamos entre 18 a 20 partes por millón. Entonces, lo que le expliqué en el gráfico es esto. Reconstruimos cuando estamos por debajo del óptimo, ¿tá? Agregando más de lo que se lleva el grano, y cuando estamos en el óptimo mantenemos. Y fíjense la importancia de un adecuado análisis de fósforo en el suelo, bien digo, cómo nos ayuda para ver qué pasa en lo económico, digamos, ¿no? Esto es eficiencia de aplicación del fósforo, que la podemos asimilar a lo que es la relación de precios, o sea, cuántos kilos de grano preciso para pagar un kilo de fósforo. Fíjese cómo cae esa eficiencia en la medida que el nivel inicial de fósforo va aumentando, y hoy estamos más o menos en 24 kilos de grano, 25 para pagar un kilo de fósforo. Bueno, esa respuesta la podemos obtener en un suelo con 12 partes por millón, pero va a ser menor esa respuesta si estamos en 18 partes por millón. O sea que es de gran ayuda, no solo para saber si el cultivo va a responder al agregado de fósforo, sino también nos permite hacer una evaluación económica de la fertilización. En cuanto al manejo, normalmente lo que se recomendaba era, en sistemas de labranza convencional, en suelos bajo labranza convencional, era bandear el fósforo en la línea de siembra o por debajo y acostado en la línea de siembra. Pero como ustedes saben, la siembra directa produce cambios en el suelo, cambios en la materia orgánica, en la estratificación, y cambios en la estratificación de fósforo también. Como ustedes pueden ver acá, si comparamos la situación más extrema de siembra directa y labranza convencional, tenemos una gran concentración de fósforo extractable en los primeros 5 centímetros, y esto hace que la fijación de fósforo en toda esta capa sea mucho más baja que en un suelo
bajo labranza convencional. Entonces esto tiene implicancia desde el punto de vista del manejo y ya en el año 2004 empezamos a trabajar viendo qué pasaba con aplicaciones anticipadas al boleo de fósforo. Estos son 2 ensayos hechos en Tandil y Necochea, solo con Tandil con muy bajo fósforo inicial, 8 partes por millón, Necochea con un poco más. Y fíjense que esto era una dosis de 25 kilos aplicada 2 meses antes de la siembra, 25 kilos en la línea de siembra, 50 también anticipada y 50 en la línea de siembra, igual en los 2 años. Y si bien hubo respuesta a fósforo, no se vieron respuesta en cuanto a la forma de colocación de fósforo. O sea que bolear el fósforo en superficie, evidentemente la planta lo está aprovechando. El recaudo que hay que tener con esto es no aplicar en suelos degradados físicamente con más de 2% pendiente, no aplicar cuando prevemos que va a ocurrir después de una lluvia importante en estos suelos porque se puede ir por escurrimiento una gran parte de ese fósforo y contaminar cursos de agua. Eso tenemos que tratar de evitarlo. Pero es una práctica que podemos hacer y que además nos ayuda a disminuir la variabilidad horizontal del fósforo en los lotes. Ahora, otra estrategia intermedia, digamos, es qué pasa si ponemos una parte del fósforo anticipada y otra parte en la línea de siembra. Bueno, estos son ensayos que hicimos en 3 lugares, Lobería, 2 lugares, perdón, Lobería, Balcarce y Lobería nuevamente, aplicando una misma dosis de fósforo, que eran 22 kilos, pero 17 kilos lo boleábamos con fosfato diamónico y el resto se lo poníamos con un microgranulado. Fíjense que en los 3 sitios hubo respuesta a la aplicación de fósforo y se vieron respuestas a la segunda estrategia, o sea, la de dividir el fósforo aplicando una parte previo a la siembra, 2 meses antes, 1 mes y medio antes, y otra parte el microgranulado, que además de tener fósforo tiene zinc, formando un complejo, un quelato orgánico, y tiene azufre también. Y fíjense que cuando hacemos el promedio de esos 3 años, la eficiencia de uso del fósforo fue de 28 kilos para aplicar todo en la línea de siembra y de 45 kilos por aplicarlo en forma fraccionada. O sea, ¿cómo ganamos eficiencia aplicando la misma dosis de fósforo? Esa diferencia no sabemos a qué se debe, puede ser un mejor crecimiento inicial, puede ser un efecto menos negativo sobre la actividad biológica, sobre todo sobre las micorrizas. Sabemos que poner mucho fósforo en la línea afecta mucho a las micorrizas. Y obviamente no pasó en estos casos porque no tenían problemas de zinc los suelos, pero también puede ser porque los suelos tengan deficiencia de zinc. Pero en estos casos no había problema de zinc porque además los ensayos fueron fertilizados con zinc. O sea, esto se debe a una diferente absorción del fósforo. Perdón, a una diferente utilización, no absorción, porque calculamos la absorción, o sea, cuánto absorbía del nutriente aplicado, y la eficiencia de recuperación era la misma en ambos casos. Pero, evidentemente, el cultivo está mostrando que crece mejor cuando le aplicamos el fósforo de manera fraccionada. Obviamente que esto nos ofrece la posibilidad de ampliar la capacidad de trabajo de la sembradora porque estamos aplicando dosis muy bajas a la siembra. En esta línea, los ensayos que hicimos también con estas estrategias de fertilización, estos son producción acumulada de trigo, soja de segunda y maíz, aplicando una estrategia más que nada enfocada en fertilizar al suelo. Fíjense que poníamos 170, esto con los 3 cultivos, ¿no? 170 kilos de DAP en presiembra y 120 en la línea de siembra, pero ya aplicados al trigo y al maíz. Había soja de segunda, como les decía, pero no se fertilizó la soja de segunda. Y esta fue la producción acumulada de los 3 cultivos. Y fíjense que el valor, la eficiencia, está muy por arriba de la relación de precios, la eficiencia que se obtuvo en esa producción acumulada. O sea que no nos tenemos que asustar tanto por los precios de los fertilizantes. Obviamente, reconozco que genera un problema financiero, pero cuando el suelo tiene una baja disponibilidad de fósforo, que en este caso arrancamos con 10 partes por millón, el cultivo lo paga. Y este fue el nivel de fósforo que quedó después del maíz, que fue el último cultivo,
Esto es lo que quedó en el testigo, y fíjense cómo la producción acumulada es muy inferior. Y cuando hicimos esta estrategia que yo les comentaba, de aplicar una parte del fósforo al boleo en presiembra y otra parte como arrancador en la línea de siembra, fíjense que también la eficiencia de utilización fue muy importante, la eficiencia agronómica, perdón, superando esta estrategia, y también aumentamos los niveles de fósforo Bray en el suelo. Fíjense cuánto quedó de fósforo el testigo, cuánto quedó con esta estrategia y cuánto quedó con esta estrategia. Y cuando aplicamos bajas dosis del microgranulado, pero no aplicamos fósforo para enriquecer el suelo, no había nada antes de la siembra, también la eficiencia obviamente fue mucho más elevada porque aplicamos mucho menos fósforo, pero la producción acumulada fue un poco inferior y obviamente el suelo quedó con menos niveles de fósforo Bray que en estos dos casos. Y como sé que a ustedes les interesa el margen bruto, bueno, se calculó el margen bruto para los tres manejos. El que recibía más DAP, el que recibía más fósforo, $4.192 por hectárea para los tres cultivos. El que tenía el DAP al boleo más el microgranulado a la siembra, $4.138. Es el margen bruto del testigo, el que no se le aplicó fósforo. Y es el de la estrategia que solo se aplicó microgranulado en la línea de siembra. A este margen bruto, obviamente que habría que restarle las 3 o 4 partes por millón menos. ¿Cuánto necesitaríamos, digamos, de fósforo para llevar ese suelo a los mismos niveles de fósforo Bray que presentaron estos cultivos, al final de estos cultivos? O sea que, en realidad, este margen bruto es un poco mentiroso, digamos. Pero, evidentemente, sirve como estrategia mejorar el estado en cuanto a disponibilidad de fósforo del suelo. Y este último año, que fue un año complicado desde el punto de vista ambiental, probamos también qué pasaba cuando igualábamos dosis del microgranulado con el DAP, todos aplicados en la línea de siembra, 48 kilos, misma cantidad de fósforo. Este es el rendimiento del testigo, y fíjense la importante respuesta que hubo, sobre todo con el microgranulado, casi 1.000 kilos de diferencia. Acá 1.000 kilos de diferencia, estamos aplicando, supongamos 50 por 2, son 10 kilos de fósforo, estamos 8 kilos de fósforo, un poquito más, estamos con una eficiencia agronómica muy alta, ¿tá? O sea que se paga la fertilización. Pero el que le pusimos DAP a igual dosis de fósforo, fíjense que mostró un rendimiento significativamente menor que este. Y esto básicamente se debió porque el suelo en cuestión, además de tener bajo fósforo, tenía también bajo zinc. Y como este fertilizante tiene zinc, evidentemente el zinc condicionó la respuesta a fósforo. Entonces el concepto de fertilización balanceada obviamente que sigue vigente. En cuanto al azufre, nosotros podemos configurar, digamos, o tratar de ver que si tenemos condiciones de suelo de textura gruesa, con poca materia orgánica, si estamos bajo siembra directa, tenemos prolongada historia agrícola, sobre todo con predominio de soja, que extrae mucho azufre, barbechos cortos, ambiente de alta productividad, suelo sin el aporte de napas, rica en sulfatos, obviamente nos configura un escenario de probable respuesta al agregado de azufre. Pero también tenemos herramientas de diagnóstico basada en el análisis de suelo para ver si vamos a tener, qué probabilidad de respuesta va a haber en un determinado lote. Obviamente que las deficiencias de azufre, como saben ustedes, empezaron en el norte de la región pampeana, pero se trasladaron al sur. Fíjense, estos son cultivos de trigo, sin aplicación de azufre, con 5 kilos, con 10 y con 20, en dos sitios cercanos a la experimental, en INTA y en un sitio cercano a la experimental. Fíjense, este suelo, casi 1.800 kilos de respuesta al agregado de 5 kilos de azufre. Esto paga el precio por lejos de lo que vale hoy el sulfato de calcio, por ejemplo. Y este suelo con menos respuesta, porque tuvo menos rendimiento, y además en un suelo bajo labranza convencional, pero también casi 500 kilos de respuesta a un agregado de 5 kilos de azufre. O sea, estamos en 100 kilos de grano por kilo de azufre agregado, y ustedes tengan en cuenta que para pagar un kilo de azufre hoy nos sobran con 8 kilos de grano. O sea que cuando hay deficiencia de azufre,
se paga por lejos, digamos, el costo del fertilizante y se gana dinero. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, evaluando el sulfato disponible en solución o evaluando el aporte por mineralización, y también podemos hacer análisis de tejido vegetal. Con esto no voy a entrar, vamos a mirar lo que hay en suelo. El sulfato a la siembra, estos son 132 ensayos a nivel de región pampeana. Fíjense que el sulfato solo no fue una buena herramienta, porque acá teníamos suelos con muy bajo azufre que no respondieron al agregado de azufre. Pero cuando pasábamos los 36 kilos de azufre por hectárea en 0,60, sí podemos decir que es muy poco probable que haya respuesta al azufre, porque la mayor parte de los sitios estuvo acá, en este cuadrante. O sea, teníamos más del 90% del rendimiento máximo, ¿tá? O sea que la probabilidad de respuesta acá es muy alta, es muy baja, perdón. Pero no podemos decir qué pasa si tenemos menos de 36 kilos de azufre como sulfato disponible a la siembra. Esta incertidumbre se puede ver a suelos que por ahí recibieron el aporte NAPA durante el ciclo de cultivo, a sequía, la respuesta a azufre como nitrógeno está muy condicionada por la falta de agua, o también a que no valoramos adecuadamente el aporte de azufre por mineralización. Entonces, esto, fíjense, ¿qué es lo que pasa con el nivel de sulfato en profundidad? Esto es un suelo de Madariaga sin napa. Fíjense esto, lo importante que es muestrear suelo hasta 60. Si muestreamos 20, hasta 20 nos va a decir muy poco de la disponibilidad de azufre. Fíjense en un suelo de Necochea con tosca, el sulfato queda retenido en la tosca, por eso tanto aumento en la concentración. Y un suelo de Madariaga con napa, fíjense la cantidad de azufre como sulfato que puede haber en la napa. O sea que nosotros podemos medir poco arriba, pero si tenemos aporte de napa, la respuesta a la fertilización va a ser altamente improbable. Y también tenemos indicadores de la mineralización, y el que se puede usar con relativo éxito, con buen éxito, digamos, es el NAM, que es, digamos, con un mismo indicador nos sirve para el diagnóstico de nitrógeno y también nos sirve para el diagnóstico de azufre. Estos son ensayos de trigo que se hicieron en el sudeste y tuvimos un 71% de los lotes bien diagnosticados. Solamente estos 3 lotes mostraron bajos contenidos de NAM y no respuesta al agregado de azufre, pero 2 de estos 3 sitios se dio que hubo sequía, como está ahí marcado. O sea que el NAM es un buen indicador que también puede ser utilizado junto con el sulfato inicial para ver si un lote va a tener respuesta al agregado de azufre. Y lo importante es que si el cultivo no está bien abastecido de azufre, me limita la respuesta al nitrógeno. Estos 2 nutrientes interactúan a nivel de planta. Y el otro nutriente, y con esto ya terminamos, que se volvió un problema en la región pampeana, es el zinc. Como ustedes saben, este nutriente no solo limita los rendimientos, sino que también es un nutriente que es un problema para la salud humana. Se estima que a nivel mundial, 1/3 de la población mundial presenta deficiencias de zinc en su dieta. Sobre todo las personas que básicamente basan su dieta en farináceos, o sea, en productos derivados de la harina. O sea que es clave, además para aumentar el rendimiento, es clave para la salud. Algunas prácticas de manejo que mejoran la disponibilidad de zinc. Una es intensificar la secuencia. Estos son ensayos de larga duración hechos en distintos lugares de la región pampeana. Acá les estoy mostrando un ensayo de Oliveros, donde teníamos soja continua, soja con cultivos de cobertura y trigo-soja, cultivo de cobertura y maíz. Esto es el nivel de zinc extractable en los primeros 5 centímetros. Y fíjense que en ningún caso hubo aportes de zinc, por fertilizantes, pero en la medida que intensificamos la secuencia, que agregamos más carbono al suelo, cómo aumentó la disponibilidad de zinc en los primeros centímetros. O sea que mejorando, intensificando los sistemas productivos, ingresando más carbono al suelo, podemos mejorar la disponibilidad de zinc. Lo mismo si intensificamos las rotaciones, sobre todo con gramíneas, también mejoramos la actividad biológica del suelo. Bueno, esto es un estudio hecho en el extranjero, donde teníamos un suelo con barbecho, un suelo que tuvo como cultivo previo maíz,
y otro como cultivo previo poroto. Y esto es el zinc en el cultivo posterior de poroto que se hizo en zinc en hoja. Y fíjense cómo aumentó el contenido de zinc en la hoja cuando el antecesor fue maíz. ¿Y esto por qué? Porque hubo una mayor infección en el maíz. Hay mucha actividad de micorrizas que obviamente después ayudaron al cultivo que siguió, en este caso poroto, para un adecuado abastecimiento de zinc. Recuerde que el zinc es un nutriente de baja movilidad en el suelo, por lo tanto, si mejoramos la actividad de micorrizas, estamos mejorando la capacidad de la planta para absorberlo. O sea que el manejo del suelo no solo pasa por la fertilización, sino que manejando adecuadamente el suelo podemos también contribuir a mejorar la nutrición, en este caso con el zinc. Los primeros, este es el primer ensayo o red de ensayo que se hizo en la región pampeana, también desde el grupo de INTA Balcarce, al cual pertenezco. 14 ensayos puestos en diferentes lugares de la región pampeana, en donde pudimos establecer un umbral crítico de 1 parte por millón y un rango crítico que va de 0,87 a 1,23. Si estamos por debajo de 0,87, es altamente probable, muy probable, que haya respuesta zinc. Y si estamos por arriba de 1,23, es altamente probable que no haya respuesta al agregado de zinc. Y el problema está cuando estamos en este rango, donde tenemos que emplear el criterio. Después podemos hablar cómo podemos mejorar esto, si alguno quiere preguntar. En estos sitios con respuesta positiva al agregado de zinc, la respuesta promedio fue de casi 600 kilos. O sea que, evidentemente, podemos perder rendimiento y plata si no abastecemos con zinc al cultivo. Y como vimos, la falta de zinc condiciona la respuesta a fósforo. O sea, de nuevo, el concepto de fertilización balanceada. Bueno, esto lo puse porque acá estoy comparando el zinc extractable con MELIS 3 y el extractable con DTPA. Se relacionan, pero con el MELIS 3 extrae casi el doble. Esto lo puse porque hay algunos laboratorios que nosotros usamos el DTPA, pero hay algunos laboratorios que utilizan el MELIS 3 como extractante, o sea que ese umbral que yo le mostré para trigo de 1 parte por millón sería del doble si el extractante es el MELIS 3. O sea que hay que tener cuidado con eso. Bueno, como estrategia de mejorar el contenido de zinc en grano, lo que probamos también en una red de ensayos hecho en el sur, donde aplicábamos el zinc, una fuente orgánica de zinc, un quelato, aplicado además con un aminoácido en hoja bandera. Fíjense cómo mejoró esto de zinc en grano versus la dosis de zinc, cómo mejoró la concentración de zinc en grano notablemente. ¿Está? Y lo que les quiero comentar es que no tuvimos aumento en la concentración cuando el zinc fue aplicado en la siembra. O sea que si queremos mejorar la concentración de zinc en el grano, esto todavía obviamente no lo reclama nadie, pero puede ser que en un futuro lo reclamen, el zinc hay que aplicarlo tarde. ¿Está? Fíjense que la pendiente fue similar. Esta fue del último año, ese que yo le mostré, donde comparamos los fuentes granuladas, donde el suelo tenía mucho menos zinc en el grano, zinc, perdón, de 0,82, y este era un sitio que tenía 1,2 partes por millón de zinc al momento de la siembra. Bueno, entonces, como conclusiones, las brechas de rendimiento se pueden reducir con una adecuada nutrición. Es imprescindible hacer un adecuado muestreo de suelos, análisis e interpretación de los mismos. Para fósforo de análisis no solo me permite ver la probabilidad de respuesta, sino, como les mostré, hacer una evaluación económica de la fertilización. Las aplicaciones fraccionadas serían, por lo menos, nos están mostrando que pueden ser una ventaja en algunas condiciones, aplicando un microgranulado en la línea de siembra, y que esta diferencia sería mayor en suelos con bajo zinc, como les mostré. Para nitrógeno y azufre es necesario contemplar o tener en cuenta el potencial de entrega por mineralización. En regiones con adecuadas precipitaciones, sobre todo después de un nudo, podemos aumentar el rendimiento y calidad en trigo y cebada, también lo puse, tengo datos pero no lo quise mostrar. Si fraccionamos la aplicación y aplicamos una parte de nitrógeno tarde. Y como concepto que siempre insistimos del grupo es que se puede y se debe monitorear
el estado de nutrición nitrogenada del trigo. Se puede hacer. Hoy tenemos disponibles imágenes satelitales que también nos hacen la tarea un poco más fácil. Obviamente que no es fácil. Todavía no tenemos algoritmos determinados para trigo o para maíz. Estamos trabajando en eso. Pero con el clorofilómetro, que seguramente muchos lo conocen, es muy fácil monitorear el estado nutricional de un trigo nitrogenado. Y bueno, que también podemos caracterizar la disponibilidad de zinc y azufre mediante el análisis de suelo, y que las aplicaciones de zinc, como les mostré en espigazón, incrementan mucho la concentración en grano. Bueno, nada más, muchísimas gracias, perdón si me excedí un poco, pero me pareció importante mostrar todo esto. Y quedo disponible para las preguntas. Excelente, Hernán, muchísimas gracias. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno. Te voy haciendo algunas preguntas y después lo sumamos a Nicolás, así también hacemos un cierre. Ahí está Nicolás, lo sumamos también. Bueno, unas que llegaron. Hay algunas muy... Se ve que hay gente que realmente está en alto nivel técnico acá preguntando, ¿no? Gente que dice, porque por ejemplo hay una... ¿Cambian los umbrales críticos de fósforo Bray y zinc de TPA con el rendimiento máximo del ambiente? No, eso es un concepto que hay que tenerlo muy claro. Los nutrientes de baja movilidad en el suelo, como el caso del fósforo o del zinc, el umbral crítico no cambia, ¿tá? Porque cuando un cultivo rinde más, también desarrolla una mayor superficie radicular, entonces absorbe más fósforo, más zinc del suelo. Por lo tanto, a diferencia del nitrógeno, que llega por flujo basal y el volumen del suelo, digamos, es vaciado de nitrógeno o de nitratos por el cultivo, o sea que está en proporción el umbral con el rendimiento, en el caso del nitrógeno, no pasa lo mismo con los nutrientes de baja movilidad. O sea, y esto facilita mucho el manejo, sobre todo cuando queremos hacer un manejo variable del fósforo, porque va a depender en una gran proporción va a depender del contenido de fósforo o de zinc en el suelo, y no tanto del rendimiento. Por lo tanto, no se nos dan esas famosas interacciones, posición en el relieve por año, ambiente por año, que nos complican cuando queremos hacer manejo variable del nitrógeno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay mucha gente que se ve que te conoce, ¿no? Porque acá, y le agradecemos mucho que estén participando, dicen, Hernán, ¿cuál es la explicación por la cual el zinc, con aumento de la intensificación, esto tiene que ver con algo que dijiste vos, aumenta el nivel de zinc sin aporte externo? Puede ser por dos motivos, o porque cuando ponemos más gramínea estamos extrayendo zinc de horizontes subsuperficiales y lo estamos redepositando en el horizonte superior, o porque la mejora en el carbono, se vio, de hecho hay una fuerte relación entre el zinc y el carbono, cómo aumentó el carbono en una secuencia, está haciendo que ese carbono, sobre todo esas fracciones solubles del carbono, mantengan el zinc de maneras más disponibles, porque el zinc es fuertemente retenido en el suelo, si no es acomplejado por sustancias orgánicas. Ok. Sigo con el zinc y después voy a pasar a microgranulados. Le digo a la audiencia porque hay como dos betas acá que está, mucho juego con el zinc. Entonces dice, ¿las aplicaciones de zinc a la siembra incrementan la concentración en grano? No. Como les dije hoy a la pasada, muy por arriba, la experiencia que tenemos es que no aumenta la concentración en grano. Y principalmente si encima tenemos aumentos en el rendimiento, o sea, se puede producir hasta un efecto de dilución. Ok. Para asegurarnos enriquecimiento en el grano, hay que ir a aplicaciones en espiga embuchada, hoja bandera. Ok, perfecto. O antesis. Nico, acá llega una para vos, más como técnico de la empresa, especialista en desarrollo, ¿no? Dice, ¿el microgranulado tiene ventajas con respecto al granulado tradicional de fertilizantes? Sí, tal cual. Por un lado, es porque aportan, particularmente los microgranulados que estamos comercializando, aportan 4 nutrientes en vez de 2, que son los tradicionales. Aportan nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Por otro lado, aporta una ventaja logística, porque se utilizan menores volúmenes, y como vimos en la presentación, si bien después estos productos están enmarcados en programas un poquito más integradores de nutrición, tienen una ventaja con respecto a la eficiencia,
frente a los granulados tradicionales. Tiene Ujú. mayor eficiencia que los granulados tradicionales. Ok. Hernán, la gente, claro, está activa, entonces me encanta cuando se va construyendo, ¿no? Entonces, fíjate, dicen, ¿qué pasa con la concentración de zinc en grano por aumento de rendimiento debido a la fertilización fosfatada? Sí, lo que hemos visto es que en esos ensayos que yo le mostré, que cuando hay un fuerte incremento en el rendimiento, por incremento en la aplicación de fósforo, obviamente se produce un efecto de dilución en el grano de zinc, o sea, baja la concentración de zinc. Y con los niveles de zinc que hoy tenemos en el suelo, en general en los suelos de la región pampeana, realmente los contenidos en grano son muy bajos. Ok, Y esto puede tener problemas, además desde el punto de vista nutricional. También es cierto que cuando lo vamos a medir próximamente, pero cuando usamos la misma semilla para sembrar, o sea, utilizamos la misma cosecha para sembrar, esto trae problemas en la germinación, ¿m? Y en el vigor inicial de la plántula. ok. Eh, Desde Yo, si Córdoba, me permitís, Ricardo, quería sí, hacer un comentario dale. respecto a lo que dijo Nicolás. Cuando yo le mostré esa estrategia de fertilización de fósforo, vimos que la respuesta a favor de ese fraccionamiento fue de casi 400 kilos. Entonces el productor tiene que sacar las cuentas si realmente le conviene, teniendo en cuenta que tenemos una aplicación al boleo que hay que tenerla, hay que contabilizarla, digamos. Pero los cálculos que yo hice estaban ahí casi, digamos, una ganancia un poco más de ganancia respecto a la aplicación del granulado, la dosis completa en la línea de siembra. Pero obviamente con este dato se tiene que manejar el productor, ¿m? Y Ok. ver si le conviene o no. Gaucho, otra aplicada ya al tipo de suelo. Dice, ¿los microgranulados presentan mayor eficiencia de uso de fósforo en los suelos molisoles de pradera pampeana? Mirá, yo los comenté en la charla. Nosotros en estos ensayos calculamos la eficiencia de recuperación. O sea, cuánto del fósforo, obviamente, de manera indirecta, ¿no? Porque trabajábamos con fósforo marcado, digamos. La eficiencia de recuperación fue igual. O sea, anduvo en promedio alrededor del 18%. Pero evidentemente hay una caja negra ahí que no sabemos bien a qué se debe, que, como le decía, puede ser que con la aplicación de 22 kilos en la línea de siembra estamos afectando muy fuertemente a las micorrizas y eso ahí en un año seco, las micorrizas, como se sabe, también ayudan a resistir mejor a la planta al estrés hídrico, permiten la captación de los nutrientes. Eso puede ser una explicación. Cuando ponemos muy poquito fósforo en la línea de siembra, como en este caso cuando aplicamos microgranulado, las micorrizas no se afectan. Eso lo hemos medido en otros ensayos. Con aplicaciones al boleo de fósforo tampoco se afecta la infección por micorriza en trigo. Digamos que esa puede ser la explicación. No porque tenga una mayor eficiencia de recuperación. Donde podemos esperar quizás una mayor eficiencia de recuperación es si vamos a suelos muy ácidos o a suelos con presencia de calcario. Ahí habría que probarlo y supuestamente ahí puede ser ventajoso el uso de esta fuente porque el fósforo está, digamos, está recubierto con una molécula orgánica que puede ayudar a que no se fije mucho en el suelo. Claro, claro. Nico, esta es una pregunta desde Paraguay. Nos están escuchando desde allá. Le agradezco muchísimo al colega o al productor que nos está escuchando, ¿no? Dice, en años como estos, en el que el precio de los fertilizantes nitrogenados está muy elevado, ¿aportes foliares pueden ser una alternativa? Bien, no es, o sea, los foliares son correcciones más finas que nosotros proponemos Ujú. como un complemento de sistemas integrales de fertilización. No creemos que desde CKC que sea la solución, ¿sí?, a deficiencias en la fertilización. Ok, No obstante, nosotros tenemos productos que permiten aportar nitrógeno de manera externa
integrándolos en un manejo un poquito integrado, un poco más integrado de estas estrategias que mencionó Hernán hoy. Ok. Sí, se me permitió una acotación, Sí, Ricardo. dale nomás, sí, maestro. Totalmente de acuerdo con Nico. Y bueno, es que tampoco se pueden aplicar dosis muy altas porque se produce fitotoxicidad. O sea, no, la experiencia que tenemos nosotros es que con más de 20 kilos de aplicación de nitrógeno ya generamos daño en el cultivo. Entonces, como decía Nicolás, este manejo, esta aplicación tardía, está más orientada a buscar calidad. Perfecto. Te hago la última. Te hago la última, Hernán. Me acaba de llegar. No dice por lástima quién es, después lo averiguamos, ¿no? Pero dice: saludos al profesor Sainz Rosas, ¿no? Así que esto se ve que en tu rol docente el tipo te... Dice, en el ensayo de fósforo DAP versus el microgranulado que se vio una alta diferencia en el rendimiento en favor del microgranulado y que se debió en parte a deficiencias del zinc. ¿Se evaluó sin deficiencias de zinc para ver el efecto de la fuente? No, justamente, como yo le comentaba, en los ensayos anteriores ya veíamos que cuando aplicábamos zinc, en esa estrategia de aplicación fraccionada teníamos más respuesta, pero poníamos zinc. En este caso no pusimos zinc porque justamente quisimos evaluar el producto como tal. Entonces, y como ya le decía, no hemos visto diferencias en la eficiencia de recuperación, o sea, cuánto absorbe el cultivo del fósforo que aplicamos, y en este caso se magnificó la diferencia porque el suelo estaba deficiente en zinc. Excelente. Bien, Hernán, excelente, excelente. Nico, ¿querés agregar algo como cierre? Este es el cierre de nuestro ciclo, ¿no? Ciclo, 3 semanas enteras, 3 temazos espectaculares. Te recuerdo que está todo, esta nota va a estar editada, ya mañana la vas a tener disponible. Fertilidad física del suelo y su relación con los rendimientos de trigo, promotores de crecimiento, aporte de los microorganismos a la fertilidad del suelo y de los cultivos. Y esta última charla de Hernán Sainz Rosas, fertilidad química, situación de los suelos pampeanos y estrategias de fertilidad, microgranulados y plan de nutrición. Miércoles, cuánta información agronómica, cuánto para decidir, ¿no? Te recuerdo, hoy es jueves 5 de mayo 2022, ¿no? Estamos ahí, justo a tiempo para tomar decisiones trascendentales. Nico, tus palabras. Bueno, más que nada agradecer a todos los inscriptos que la verdad que han superado ampliamente las expectativas que teníamos de CKC. Agradecerle a Hernán, agradecerle a Luis y agradecerle a Cristian por la participación, por la gran cantidad de conceptos que nos han compartido y agradecerte a vos, Ricardo, y a todo el equipo de Agrositio por esta excelente transmisión que han generado. Impecable, gracias Nico. Ricardo, Hernán. Si me permitís pasar un chivo. Sí, señor. Nosotros en la Estación Experimental de Balcarce, nuestro grupo tiene a cargo el laboratorio de suelo, que ya tiene casi 50 años de historia, digamos. Y bueno, en ese laboratorio determinamos nitrato, NAM, fósforo extractable, obviamente, sulfatos, micronutrientes, contenidos totales de azufre, nitrógeno y fósforo. Y bueno, el laboratorio tiene una misión muy importante porque siempre apoya la investigación. Ustedes tengan en cuenta que todas estas calibraciones se han hecho desde el grupo de suelos de Balcarce, con recursos que genera el laboratorio. Nos sirve como servicio de extensión porque estamos en estrecho contacto con los productores y como transferencia de metodología al sector privado. Y nos sirve para la enseñanza, ¿no? Porque muchas veces permiten financiar trabajos de tesis, de grado, de posgrado y permiten además realizar cursos de capacitación. Así que, bueno, nada, ese era el chivo que quería pasarle. Estamos realmente con este año suponemos que va a haber una gran demanda por parte del productor porque los precios de los fertilizantes están muy altos. Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes, a CKC, a Agrositio, el espacio, el permitirme compartir los conocimientos que tenemos disponibles, obviamente que no son todos, porque si no íbamos a estar mucho tiempo hablando. Y bueno, y la gente tiene mi email,
Nicolás tiene mi teléfono, no hay problemas. Estoy abierto, digamos, a todo tipo de preguntas que quieran hacer. Excelente, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, y con esto damos Gracias a cierre, ustedes. damos cierre a este ciclo Suelos Más Saludables organizado por CKC. Nos encanta porque CKC es una empresa que cada año siempre está tratando de pensar en las demandas, en las necesidades, ¿no? Ahí donde se ve el grupo de técnicos, todo este grupo de desarrollo, el de marketing, el de ventas, la red distribuidora también, ¿no? Esto quiero mencionarlo especialmente porque cuando uno tiene la oreja, la escucha, está sobre el terreno, sabe exactamente qué necesita el productor. Bueno, y por eso estos títulos, ¿no? Por eso estas charlas, por eso prácticamente 3 horas y media de mucha información que ya tenés editada. Así que bueno, cerrando, agradecerle de nuevo al ingeniero Cristian Álvarez, al ingeniero Luis Ventimiglia, al ingeniero Hernán Sáenz Rosas, al ingeniero Nicolás Rullet del equipo y por supuesto, y acá quiero mencionarlo nuevamente, al ingeniero Andrés Cockmour, ¿no? Presidente de SKC, que siempre es uno de los más entusiastas por estar cerca de los productores, por escucharlos y por supuesto interpretando esas demandas, como en este caso estas que son críticas por la nutrición del cultivo y los problemas que tenemos en la accesibilidad a los fertilizantes y en los precios, nos abre la cabeza justamente a mirar hacia abajo, a lo que está pasando en el suelo y además a mirar a esta gran microbiología que tiene muchas respuestas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos seguimos viendo.